Select ya se puede ver. Fenomenal. Bueno, este término ya es algo que conocen, si es que no lo conocían, y más que la memorización de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, me interesa y le he dedicado un tema a esto porque la lección que va a estar detrás de todo esto es el hecho de el entorno, lo que les voy a decir no es nada nuevo, está cambiando, ¿sí? Pero el entorno está cambiando ahora demasiado rápido y herramientas que antes eran muy poderosas y muy vigentes, como la planificación a 20 años, tienen que readecuarse, tienen que incluir el principio de flexibilidad para una mejor adaptabilidad. ¿Qué pasa si como organizaciones nosotros fallamos en adaptarnos, en ejecutar el plan? Lo más probable es que nos extingamos, ¿no? Y ustedes han sido parte de las transformaciones de muchas organizaciones, entre ellas la universidad, a lo que es a lo que es la educación virtual. En ese sentido, la planificación se ha tenido que modificar rigurosamente, no solamente de la universidad, pero no solamente de la carrera, sino de la facultad, de la universidad, del tema administrativo, ¿no? Entonces, todo eso del tema de los estudiantes, ¿no? Porque no se había previsto una pandemia de esta magnitud que realmente nos impida, eh, que realmente nos impida continuar con la cotidianidad que ya no va a ser como era, ¿no? Ahí alguien ha mandado el chat, gracias Graciela, Tiffany, si te puedes sumar ahí. Entonces, este es el tema que vamos a preparar, yo creo que lo vamos a hacer entre unas 2 a 3 semanas, vamos a ver una herramienta analítica, en realidad dos. eh, Vamos a tener mucha lectura. Hoy día les voy a dejar su primer control de lectura. Denle el tiempo requerido. Está el fin de semana entre medio. Aprovechenlo, se llama el escándalo de la predicción. Al salir de la clase ya va a estar en su plataforma, ¿sí? Bueno, entonces ustedes ya no me van a creer cuando les diga B de venganza, ¿no? Si no es B de volatilidad, ¿no? B de volatilidad. ¿Y qué significa la volatilidad? Ahí sí, se ve. Oye, para quienes han visto B de venganza, es una película paréntesis, ¿no? Una película muy, muy interesante, muy crítica hacia los sistemas de dominación y hacia la liberación del pensamiento, por si acaso. Se la recomiendo cualquier día de la semana, o si tienen la costumbre de viernes de películas, que es algo que hacía, eh, y no la han visto, se la recomiendo plenamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con la volatilidad y esta es una analogía de cómo más o menos se puede percibir una industria antes de la disrupción, ¿sí? Ay, perdón, me parece que corté la presentación. 2 segunditos, sí, creo que sí, sí, lo corté. Ok. No, ok. De los destruyos. Ahí va. Ya estamos, ¿no? Nuevamente. Bueno, la idea de la topografía de la industria es que en algún momento nosotros vamos a tener esto. Vamos a, qué sé yo, de repente soy una gran corporación, una gran empresa, ¿sí? De repente soy el número uno del mercado en alguna industria, sea noticias, sea manufactura, sea textiles, sea comida, lo que sea. En algún momento yo voy a ser el número uno. Y si funcionásemos como el mundo funcionaba hace 40, 30 años, esto tardaría más de 2 décadas o 3 décadas en cambiar. Sería realmente que esto cambie, sería realmente difícil que esto cambie porque en la medida en la que yo voy siendo el número uno, en teoría estoy incrementando mi recurso financiero, estoy incrementando mi recurso humano, estoy incrementando mi tecnología,
y etcétera, ¿no? Entonces cada vez se asienta más. Es una de las razones de por qué Coca-Cola ocupa el puesto que ocupa en la industria global de gaseosas. Lo propio con la cervecería boliviana nacional en nuestro entorno, ¿no? Va a ser bien difícil que la cervecería pierda esto, porque los tiempos serán otros. No obstante, como les digo, asumiendo que si el mundo siguiese funcionando como funcionaba hace 30, 40 años, esto no cambiaba. No obstante, hoy por hoy nos estamos enfrentando a esto. Y si se dan cuenta, el cuadradito que está acá en la presentación, una vez que hay un tema de disrupción, ha pasado de ser el número uno, quizás a una estrategia de sobrevivencia, podría ser, ¿no? Entonces, a esto surge la pregunta, ¿qué significa la disrupción? ¿No? Y me parece que con algunos de ustedes, si es que han sido estudiantes, si es que nos hemos encontrado en materias anteriormente, lo más probable lo más probable es que hayamos discutido este concepto antes. O que de repente lo hayan escuchado en otro ámbito. Y si no, qué genial, porque vamos a aprender este nuevo concepto que va a ser bien importante para nosotros. Así que ahí yo les pregunto, ¿qué significará, o si no, qué pueden inferir, si es que no lo conocen, qué pueden inferir de lo que es la disrupción? A ver, ahí las y los escucho. ¿Quién se anima? ¿Nada? Es la primera vez que lo escucho. A ver, haremos un sondeo. Ahí está, Alejandro. Alejandro, te escuchamos. Ah, bueno, eh, bueno, dentro de todo lo que se refiere al mercado, a la industria, ¿no? Disrupción se podría, bueno, lo podríamos definir eh, como tratar de innovar, ¿no? O sea, tratar de romper esquemas, ¿no? ¿Por qué? Porque todos siguen una línea y la disrupción es como ese fragmento, esa fragmentación se podría decir, de iniciar otra, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa ahora con más, se podría decir, en mayor proporción, ¿no? En mayor cantidad de casos, se podría decir, ¿no? En ejemplo de industrias, ¿no? Porque eso es lo que hace que, como se mostraba en la imagen de la topografía de antes de la industria, sea constante, o sea, sea muy, pongámosle lenta, ¿no? Y eso es lo que la disrupción hace ahora, ¿no? Que la disrupción sea totalmente variable, ¿no? Rompe esquemas constantemente, ¿no? Eso, licenciado. Está muy bien, Alejandro. Sí vamos a hacer algunas precisiones. Tiene que ver con la innovación, entre otros factores. Pero la disrupción, ahí Graciela nos dice en el chat, algo que sale de lo común. Sí, sigue esa línea, pero para que de repente quede claro esto, la disrupción, perdón, es un fenómeno que va a generar un antes y un después. Va a ser un cambio drástico de las condiciones bajo las cuales se operaba. Puede ser una organización, puede ser una industria, puede ser un mercado, puede ser una nación, ¿no? Entonces, ahí lo fundamental es que la disrupción hace un cambio abrupto, porque esto no nos extrañaría si nosotros analizamos, por ejemplo, la industria del ferrocarril, ¿no? Porque ha tomado mucho tiempo, le ha tomado varias décadas a la humanidad pero caramba, pasar del ferrocarril a lo que vendría a ser el automóvil, ¿no? Los viajes aéreos, entre otros. Le ha tomado varias décadas. Pero hoy por hoy, una solución, un producto, un servicio, incluso una institución puede pasar a ser obsoleta en cuestión de semanas, días y hasta horas. ¿No? Entonces, eso es lo terrible de la disrupción. ¿Y por qué estamos estudiando VUCA? Porque VUCA va a propiciar desde diferentes puntos, desde diferentes elementos, que como futuros administradores de organizaciones que van a ser, tienen que estar cómodos con la disrupción. En algún momento les tocará ser quienes irrumpan el mercado, es decir, les tocará ser quienes patean el tablero y cambian las condiciones drásticamente, como lo ha hecho WhatsApp, por ejemplo, con las comunicaciones. Ha cambiado, ¿no? Porque si ustedes se preguntan,
Oye, ¿cómo era la vida, el mundo antes de WhatsApp? ¿Cómo era? ¿Cómo se comunicaban con sus amigos? ¿Qué soluciones utilizaban? A ver, ayúdenme ahí. Mensajes de texto. Mensajes de texto, Graciela. Sí, yo recuerdo que Cartita, todo era llamadas por teléfono. Las que Ahí están estaban las llamadas. colgadas en la pared, ¿no? Entonces, Ahí, ahí está. Vean. Muy bien, Hansel, te escuchamos. Sí, se utilizaba Windows Live Messenger. Eso se usaba más que todo en Internet. Ahí está, Windows Live Messenger, ¿no? Algo que en mi generación pues era el boom. Muy bien, Sergio. Listen, recuerdo que un poquito antes de que llegara WhatsApp, en los BlackBerry existía el PIN y este PIN era como un Messenger que solo tenía BlackBerry y uno se podía comunicar por ahí, también podías escribir tu estado en tu perfil y todo eso. Excelente, Sergio. Y es que era así, pero te das cuenta que solamente los que tenían BlackBerry podían hacer eso, ¿no es cierto? Em, bueno, Sí. y ahí, a ver, gracias, muchas gracias, Sergio. Y ahí nos dice Michelle, SMS, sí, y ahí pues las telefónicas tenían muchos paquetes, ¿no? Para estimular el movimiento en horarios ociosos, que era la madrugada. Y bueno, cuando eras joven, chuta, aguantabas, pues, mensajeando hasta las 3 4 de la mañana, con la o el afortunado. Facebook también, cartas, las cartas, ¿no? En clases no había chance, ¿no? ¿No? Entonces, más si mi compañero no tenía celular, entonces yo agarraba y una notita, una carta, cartitas, ¿no? O contratar un plan sin límite, que era bastante caro, eran mucho más caros antes. Messenger, extraño esos tiempos. Sí, sí, eran tiempos más simples de repente. Y por ejemplo, una llamada, si un chico llamaba a una chica, era como que, wow, realmente a este chico le gusta, ¿no? Porque tenía que correr con el riesgo de que, wow, le contestó el papá, le contestó la mamá, el hermano mayor y encima pedir eso, ¿no? Entonces vean que si nosotros hacemos análisis, hay un antes y un después. Hoy por hoy todo es WhatsApp, ¿no? Incluso alguna vez algún colega me decía, bueno, estos chicos de ahora ya ni tocan el timbre, todo es WhatsApp, ¿no? Estoy afuera, estoy en tu puerta, estoy abajo. Entonces era como que sí, ha cambiado muchas, muchas cosas. Marinia, te escuchamos. Disculpe, licenciado. Justamente hicieron como un experimento en España y les preguntaron a los jóvenes universitarios de qué sentían cuando les llamaban, que no fuera por algún medio que incluyera el Internet. Y decían que las posibilidades era que haya habido un accidente, que sea algo muy, muy urgente o se asustaban directamente. O sea, su reacción era totalmente de susto y porque mejor que les usaran WhatsApp y cosas así. Entonces, también explica la desesperación cuando se cae el internet, ¿no? Y solo eso, licenciado. Oh, excelente. Y es que es así. Hoy por hoy, si tú recibes una llamada directa, no por WhatsApp, es que es algo importante. ¿No? Es algo importante. Que no puede esperar que tenga, ni se puede arriesgar a que tenga mala conectividad cualquiera de los dos dispositivos. Muy bien, Marín. Entonces, eso es lo que ha pasado con la disrupción. Y si se dan cuenta, ha pasado en cuestión de meses, tal vez 1 o 2 años, que ha cambiado todo. Eh, entonces, la disrupción es algo con lo que nos tenemos que sentir cómodos porque, por ejemplo, WhatsApp ha irrumpido lo que es la telefonía móvil. Por ejemplo, todos estos, Entel, Viva, Tigo, venden mucho menos. ¿Por qué creen que siempre? No, con 9.000 mensajes, No, nada, WhatsApp se los ha comido. Y, y mal, ¿no? Le ha cambiado fuertemente el modelo de negocios, por eso que la mayoría de ellos están apelando por servicios de internet, servicios, ahora veo que la mayoría de las compañías están ofreciendo paquetes estos de streaming, ¿no? Ya ni siquiera es tanto cable, sino es el streaming. Y hay muchas industrias que están siendo irrumpidas, como les decía, están aquí, están tocando el piso, o quizás hasta ya están muriendo, ¿no? Habría que analizar, si alguno tiene esta curiosidad intelectual, la industria del cable, por ejemplo, ¿no? Había visto alguna vez algún dato que para 2026, 27, esta industria ya iba a desaparecer en favor de todo el streaming que se hace, ¿no? Y eso sin contar las páginas pirata que también te van a hacer streaming. Bueno, ¿alguna duda sobre el concepto de disrupción? Está claro esto.
Yo tengo sobre todo es una curiosidad. Recordaba un concepto en la materia de emprendimiento que habíamos pasado anteriormente, de la destrucción creativa. No sé qué tanto se relaciona. Muchísimo, muchísimo, muy bien, Giselle. Y es que la destrucción creativa es este término acuñado por el economista Schumpeter, que sugería que la innovación, por eso lo de Alejandro estaba bien interesante, porque la innovación eventualmente termina destruyendo industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria de- de correo no es lo que era hace 20, 30 años, porque tienes el correo electrónico, tienes el WhatsApp, si es algo escrito y digital, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una solución ha venido que es mucho más barata, mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más fácil de manejar. Y lo que era antes mandar una carta, hoy por hoy ya no es lo mismo, ¿no? Es como que ha desaparecido, casi, casi desaparecido esa industria. Y así podemos citar muchas otras, ¿no? Creo que otra que se ve amenazada es la telefonía fija, ¿no? Eh, Así que sí, tiene muchísima relación. Como les digo, la innovación, por eso les decía, podemos ser disruptores. Nosotros, como posibles emprendedores, podríamos patear el tablero de algunas empresas, ¿no? Que están operando y hacerlas obsoletas. Por ejemplo, o también la disrupción podría venir de un evento externo, el entorno que es incontrolable, ¿no? Como la pandemia que ha cambiado tanto a nuestras industrias, que por ejemplo ha dado el auge de diferentes unidades de aprendizaje, ¿no? Ya no es solamente la universidad el único mecanismo en el cual tú te puedes educar, te puedes aprender un montón de contenidos, sino han habido academias, las mismas universidades del Ivy League, que son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, han sacado como que programas ágiles para poder llegar a los diferentes mercados. ¿Por qué? Porque la educación virtual con la pandemia se ha difundido pues como el mismo COVID, ¿no? Entonces son esas cosas, y tienen una alta relación. Ahí Graciela nos dice, por eso hay que revisar el libro Crear o Morir de Oppenheimer. Sí, e incluso hay otros más, porque Oppenheimer lo saca, lo publica en el 2017, 2018. Los invitaría a revisar El futuro está más cerca de lo que creen, de Diamandis y de Kotler, ¿no? Entonces, donde ya realmente tú lees eso y es como que, wow, ¿no? Muy bien, Graciela. Alejandro, te escuchamos. Sí, bueno, licenciado, entonces, con respecto a la disrupción, entonces prácticamente si vamos a hablar de un mercado de industrias, la definición sería dar una nueva forma de valor a los clientes, más o menos, o cómo. No, no necesariamente. La disrupción es un cambio abrupto en una industria, en una empresa, en un mercado o en una nación. Y este cambio abrupto puede ser por lo que dices, puede ser que yo he innovado algo y le estoy dando mucho más valor a mi cliente, por ejemplo, el WhatsApp o, o esto, ¿no? Los USBs en algún momento, estos han irrumpido qué industria, la del CD, la han hecho trap, ¿no? ¿Por qué? Porque le he dado mucho más valor, me puedes almacenar más información, no se raya el USB y es livianito. Puedes llevar un montón de información. Entonces, puede ser una de las razones la generación de mayor valor. Puede ser que el contexto económico, sanitario, político ha cambiado drásticamente. Entonces, la disrupción es un cambio abrupto en las condiciones bajo las cuales opera una empresa, una industria, un mercado o una nación. ¿Sí? ¿Está más claro, Alejandro? Ah, ya, perfecto, entonces, no necesariamente por algo en específico, ¿no? Depende de muchas cosas, ¿no? Exactamente. El Muchas cambio gracias. abrupto de las condiciones. Ujú. Gracias, licenciado, ya quedó más claro. Gracias. Súper. Da un gusto. Guara, te escuchamos. Esto ¿tendría relación con con las tendencias? ¿Una relación con las tendencias? Sí, en el sentido de que la disrupción te rompe la tendencia, ¿no? Por ejemplo, nuestros colegas economistas prevén, digamos, el crecimiento, ¿no? Este es el tiempo y este es el PIB, digamos, ¿no? Y te dicen, bueno, por los datos está con una tendencia a crecer. Y qué sé yo, de repente pasa algo aquí, no sé, algo, un evento disruptivo, que hace que ya no crezcas a 2%, sino que empieces a crecer
monstruosamente. Este evento va a ser disrupción y sí se relaciona con las tendencias, no directamente, pero sí en el sentido en el que la va a cambiar drásticamente la tendencia, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Muchas gracias, Lee. Buenísimo. Ok, está claro, ¿no? Entonces pasemos a lo siguiente. Justamente viendo el tema de la volatilidad, vamos a ver cómo se manifiesta. Algunos ejemplos, porque hay muchos más, ¿sí? Pero cómo se manifiesta en las organizaciones. A ver, este es uno de los mejores ejemplos que han habido, y es que no sé si el año pasado han seguido este caso de la empresa de videojuegos GameStop, lo que ha pasado en Wall Street, ¿no? Para quienes no, les voy a dejar ahí en el WhatsApp un videito que les sintetice, pero en pocas, ¿qué ha sido? Los de Wall Street han aplicado una estrategia caníbal, bueno, no caníbal, una estrategia que iba a buscar la bancarrota de GameStop, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía la pandemia, porque, bueno, todo se había digitalizado y las condiciones estaba enfrentando un momento de disrupción GameStop. No obstante, perdón, no obstante, eh, los fans, digamos, o la comunidad de consumidores de GameStop se han, se organizaron en esta plataforma que es Reddit, y lo que han hecho es entender las reglas del mercado, de los mercados financieros y cómo funcionaban, porque Wall Street había apostado en esta estrategia a que las acciones de GameStop iban a bajar. ¿Y eso qué quería decir? Que no se iban a comprar acciones de GameStop, ¿no? Y en el largo plazo, o en el mediano largo plazo, Wall Street iba a ganar, GameStop no, y bueno, iba a terminar cerrando. Pero lo interesante acá es que usuarios, pues digo, adolescentes que se están formando, que de repente ni siquiera han terminado la secundaria, se han organizado como comunidad y han empezado justo cuando Wall Street ejecuta esta estrategia, empiezan a comprar las acciones de GameStop, lo que hace que el valor de la acción empiece a subir. En este escenario, ¿qué es lo que pasaba? Si las acciones de GameStop subían, Wall Street le tenía que pagar mucho, mucho dinero a GameStop, ¿no? Porque si mal no recuerdo, la figura financiera es como que se prestan el nombre para cotizar, una cosa así. Y claro, si le va bien a la empresa, estos les tienen que pagar. La apuesta era que les vaya mal y bueno, terminen liquidando a GameStop, pero los de la comunidad no han dejado. Y ha hecho que Wall Street realmente se ponga de rodillas porque estaba perdiendo tanta plata en la medida en la que se apreciaban las acciones, que ha tenido que intervenir, ¿no? La autoridad financiera y ha agarrado y ha puesto un stop, les ha puesto un alto a los que estaban comprando las acciones, porque si no, esto iba a tener repercusiones económicas tremendas en Wall Street. Era bien interesante cómo ahí se cuestionaba mucho, ¿no? Oye, pero esto es algo válido solamente cuando Wall Street lo usa, porque cuando lo usa la gente común, lo usa, qué sé yo, una comunidad de gamers, digamos. Claro, nos intervienes y nos dices que no podemos hacerlo, lo cual revelaba las grandes fallas de ese sistema de mercado y los grandes abusos que pueden haber de las grandes corporaciones, ¿no? A ver, les voy a pasar un enlace que sintetice mejor esto y lo vamos a comentar la siguiente. El siguiente les voy a dar un poquito de contexto, es un ejemplo del básquetbol universitario, ¿sí? También de Estados Unidos. Y van a ver que este evento, este sencillo evento que era una final entre, qué sé yo, ustedes pueden decir la Universidad de Duke, me parece que es, y bueno, no está acá, sé que es Duke, y el otro, Carolina del Norte, sí, los de Duke son los de blanco y los azules, los celestes son los de Carolina del Norte. Es una final, vean qué lleno que está el Coliseo. Sería muy lindo que el básquet sea acá así. Pero vean, pasa un evento y le cuesta un montón de plata a la compañía. A ver, les pongo el video y luego les comento el valor de este pequeño incidente y lo discutimos, ¿sí? The better offensive rebounding team. Usually that's the North Carolina Tar Heels.
slipping and injured is Zion Williamson. Back the other way, a layup for Cam Johnson. And 36 seconds into the game, Zion Williamson is down. He blew through his shoe. Yeah. Look at his left shoe. He blew completely through the shoe, and then he started holding his right knee. I mean, his shoe blew apart. I've never seen anything like that. Watch when he plants right here. His foot comes out of his shoe. That's unbelievable. He broke his shoe with his own foot, but as you say, the injury. Ahí está. Añadiendo un poquito más de contexto, este jugador era uno de los prospectos más interesantes en el básquetbol de cara a la liga profesional. Era Zion Williamson. Y en esta final, vean que pasando 20, 30 segundos del inicio de la final, hace su primera jugada y ¿qué es lo que sucede? La zapatilla se rompe, ¿no? Pudiendo causar una posible lesión. Vean que esto le cuesta a Nike, la empresa de zapatillas, $1,000 millones en el valor de acciones. Solamente este evento ha generado que las acciones de Nike pierdan valor inmediatamente, ¿no? A ver, los escucho en comentarios si es que hubiese alguna. Estos ejemplos me pretenden mostrar lo que es la volatilidad, ¿no? No sé si hay alguien que quiera participar, comentar este evento. Sergio. Lisa. Sí, bueno, no como tal de esto, pero sí recuerdo que, no recuerdo, bueno, no recuerdo bien en qué copa fue, pero Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, en una rueda de prensa tenía sus Coca-Colas ahí al frente y él pues no consume esa bebida y agarró y la separó del enfoque de la cámara y mostró a la audiencia como diciendo Coca-Cola no, agua. Y creo que eso también generó repercusiones en las acciones de Coca-Cola que bajaron demasiado, miles de millones de dólares. Excelente, excelente, Sergio. Y justamente es lo que nos dice su compañera Graciela, ¿no? Ah, no, perdón, no es Graciela, es Varinia. Varinia nos dice como el evento de CR7 y Coca-Cola, exactamente. Ahora, el tema ahí es que sí se ha distorsionado un poquito, porque la caída de las acciones de Coca-Cola va más adelante, pero sí está relacionado, ¿no? Como un evento tan, podemos decir, nimio, esta ha sido una falla de producción, ¿no? Del millón que salen bien, único que sale mal le ha tocado a él y desafortunadamente ha sido en este evento, ¿no? Que tiene grandes repercusiones. Ahí Graciela nos dice, es que puede ser que antes haya sido bueno, pero debido al posicionamiento ya no le ponen la misma calidad. No, cuando ustedes vean en temas productivos, incluso aplicando metodología Six Sigma, donde tienen un error por cada millón producido, puede pasar esto, ¿no? Pero lo que les digo es que hoy por hoy, por las redes sociales, por el nivel de llegada que se tiene a la gente, un evento como estos antes se podía quedar aislado y se comentaba ahí en esa comunidad, en esos dos estados de repente, y ya. Pero hoy por hoy esto lo ha conocido el mundo. Entonces, el mundo lo ha conocido en cuestión de segundos y en cuestión de minutos, las acciones de Nike pierden un valor considerable, ¿no? Hicieron muchos memes, pero Coca-Cola no le dio gracia, ¿sí? Ahí nos dice Guarín. Sí. En cuestión de segundos perdieron millones. Sí, eso también, ¿no? Influye. Pero Coca-Cola es muy estratégico, igual vende agua. Claro, lo que pasa es que Coca-Cola ya en tiempo se ha dado cuenta que lo que vende pues es muy nocivo para la salud. No obstante, como les digo, Coca-Cola en otros tiempos, tratar de hacer una Coca-Cola ahora es mucho más difícil, no es viable. Coca-Cola tiene el éxito que ha tenido por el momento en el que lo ha hecho, ¿no? Por eso ahora se ha diversificado hacia nuevos productos, entre ellos el agua. ¿Sí? Entonces, Coca-Cola, no, pues no son burros los de Coca-Cola. Saben que eventualmente la gente va a agarrar y va a decir, oye, esto hace daño a la salud. Ya no lo consumo más y ya está, ¿no? Obviamente, para que pase eso,
tendría que pasar algo disruptivo para ganar conciencia colectiva. Pero sí, el abuso de la gaseosa, el abuso, meterle todos los días 3 vasos, por ejemplo, es muy fuerte para el cuerpo. Quizás una vez a la semana con una comida no haga daño, ¿no? Y se los digo porque a mí igual eventualmente me sentí en el cuerpo, más que todo por la práctica del básquet, cómo es el cuerpo con Coca-Cola y sin Coca-Cola, y lógicamente es mucho más productivo, digámosle, cuando se saca la Coca-Cola del día a día. O si no podemos sacarlo, moderar su consumo, ¿no? Excelente. Entonces ya creo que estamos agarrando, creo que tengo un ejemplo más. A ver, sí, esta era otra, ¿no? Muy bien, el ejemplo de CR7 es muy bueno, Sergio Mariño. Y luego está este otro que es un poco más antiguo, de repente no lo recuerden, pero ilustra este término buca, ¿no? En el 2016 se elegían a los presidentes, bueno, al presidente, perdón, de Estados Unidos. Los candidatos eran Hillary Clinton por el Partido Demócrata y por el Partido Republicano era en ese entonces Donald Trump. Era bien interesante cómo cuando Donald Trump es electo, a las pocas horas, en realidad de la noche a la mañana, el valor del peso mexicano tiene una caída tremenda. Tanto así que un colega me escribía, si nosotros comprábamos no sé qué valor en pesos o una cosa así, podías transformar, qué sé yo, $1,000 en $10,000 por el cambio del valor, ¿no? Entonces era una cosa así de abrupta y de dura. Ahora, lo interesante aquí es cómo tu moneda nacional, en este caso el peso mexicano, pierde tanto valor por la elección del presidente del país de al lado, ¿no? Entonces, vean cuánto el mundo se ha ido interconectando, no solamente en un tema económico, sino también político, ambiental, o de repente, no es que recién se esté interconectando, siempre ha sido así que la diferencia es que nos estamos dando cuenta que cada vez hay más interconectividad, ¿no? Y eso es lo que genera una volatilidad tremenda, ¿no? Y en Bolivia, un ejemplo de estos puede ser justamente el coronavirus. De repente esto a nivel global, ¿no? Y recordando un poquito, sí, recordando un poquito el arranque de la pandemia, era como los barbijos, el gel escaseaban y, bueno, cuando, o sea, cuando Áñez anuncia que íbamos a entrar en una cuarentena rígida por 2, 3 semanas, los mercados eran pues desechos, ¿no? Para quienes estaban preparados y tenían su lote de comida, estaban tranquilos, pero para quienes no, de repente la han pasado muy mal, ¿sí? Eh, otro evento, ahorita te doy la palabra, Paul, es, eh, es el hecho de que se han podido crear industrias, ¿no? En esta misma pandemia, el delivery es una industria que era muy incipiente antes, no es que no había. El que estaba muy posicionado era pedidos ya. Pero con la pandemia y con una demanda nueva, latente, ha dado espacio a nuevos competidores. Entre ellos, uno de los casos bolivianos más exitosos que se tiene en este rubro es Yaigo, ¿no? Que ha sido vendido, me parece, el año pasado a los chinos por $10 millones, si no estoy mal. Ahora sí, Paul, perdón, te escuchamos. Licenciado, gracias, buenas tardes. Lo que quería decir es que lo que más influye en estos fenómenos es lo que se ha dicho, la comunicación instantánea que ahora hay por las redes sociales. Entonces, a través de los smartphones, todo el mundo puede puede acceder a cierta información y mandarla en segundos a todas partes, ¿no? Entonces, eso es lo que influye. La globalización es tal que por cualquier evento internacional afecta a la economía en otros países, aunque no estén eh, directamente conectados. Eso es lo que pasó con México en su ejemplo. Y es lo mismo que está pasando con el problema de China y Taiwán. Ahora igual han caído las bolsas de valores en Asia y también en Estados Unidos automáticamente, ¿no? En el lapso de pocos días. Entonces, esa es la globalización tremenda que ahora, hoy por hoy, nos afecta, y aparte por la comunicación que es en segundos que tenemos ese acceso a la comunicación. Es interesante lo que planteas, Paul, porque la globalización ha existido desde tiempos inmemorables, ¿no?
Pero como dices, la tecnología, la innovación, la conectividad hace que la globalización esté así, ¿no? Si ustedes quieren contratar a alguien que les programe algún código, ahorita se van a uno de estos freelancers o se entran a alguno de estos mercados de la India donde están los programadores. La mayor cantidad, la industria de programación está ahí, por si acaso, y es la más barata, ¿no? Entonces ustedes van, pagan centavos de dólar por línea de código y ahí tienen la aplicación, ¿no? Entonces es bien interesante porque se ha intensificado, se ha acelerado tremendamente esto. Gracias, Paul. Ahí nos hacen algunos comentarios en el chat, los voy a revisar, ¿sí? Em, Ahí nos dice Janet, en relación al acceso de la información actualmente, los entornos de las organizaciones o países se pueden colapsar en minutos o pueden crear oportunidades superiores a los esperados, como las renuncias colectivas de... muy bien, Janet. Sí, esto es de lo que nos habla, no recuerdo el nombre del autor, pero es La Gran Renuncia. Este es un fenómeno que se ha dado en Estados Unidos, donde McDonald's y varias empresas no podían contratar gente, pese a la recesión que se estaba, perdón, a la desaceleración que se estaba viviendo. No podían, ¿no? Era más, oye, te vamos a pagar el doble del salario básico y además te vamos a dar un iPhone de último modelo si es que tú terminas 6 meses de trabajo con nosotros. Ese es un evento bien interesante, a ver si lo revisan, es La Gran Renuncia. Y era gente que, pese a que necesite los ingresos, no estaba dispuesto a aceptar las condiciones de organizaciones, como recuerdo era McDonald's, ¿sí? A ver, igual les voy a buscar un videito que sintetice esto. Si les llama la atención, les paso el texto. Pero vean que esa es la volatilidad, es uno de los fenómenos a los cuales de repente, hoy por hoy, está más presente por todo esto que dicen, ¿no? La globalización, la información, la conectividad, la interrelación. Y el hecho de que hoy por hoy vivimos pues en un mundo digital, ¿no es cierto? Les apuesto a que en lo que va de clase, no solamente hemos visto la clase, sino también hemos visto el WhatsApp un rato, si es que se han aburrido, o hemos visto alguna red social, y es esta conectividad y esta competencia por su atención, ¿no? Y cómo se genera información. Por ejemplo, lo que está haciendo Galindo con las instituciones públicas, está ejerciendo el control social, automáticamente incide en la percepción de la gente, de la ciudadanía, ¿no? Es tal que tú vas y dices, oye, ¿qué te parece Galindo? No, lo está haciendo muy bien, lo está agarrando a los servidores públicos para que hagan lo que tienen que hacer, que es su trabajo, ¿no? Y se utilizan plataformas como TikTok, por ejemplo, que es muy popular y que realmente llega a muchas personas. Pasa lo propio en Argentina, ¿no? Milei saca TikToks de izquierda a derecha, digo, saca una gran cantidad de TikToks diciendo que él tiene el futuro candidato a la presidencia, bueno, explícito candidato a la presidencia argentina, eh, abogando por un sistema liberal, ¿no? Ahora, aquí no vamos a discutir ideologías, aunque podemos hacerlo si quieren, pero la idea es que vean cómo estos candidatos están pues agarrando las redes sociales, porque es la forma en la cual hoy por hoy les llegan a las personas. ¿Qué creen que, por ejemplo, la juventud lo vas a pescar agarrando un periódico físico para sentarte ahí y leer? No, vas a agarrar por TikTok. ¿No? Es más fácil que ver las noticias, que ver programas de análisis, ver un TikTok en un minuto, porque además tenemos este cambio de conducta, gratificación instantánea, de que sea rápido, todo lo más rápido posible. Bueno, veo el TikTok y ahí yo, sí, este tipo parece que tiene sentido. Mira, esta mujer está haciendo esto. ¿No? Entonces, es bien interesante cómo hoy por hoy las organizaciones de todo ámbito, de cualquier sector, se están enfrentando a la volatilidad. Y es algo que, para lo cual tenemos que preparar a nuestras empresas, tenemos que preparar a nuestras organizaciones y fundamentalmente tenemos que preparar a nuestro capital humano. Yo hacía el análisis cuando la pandemia se desataba y se daba esta transición a la virtualidad, que los estudiantes que se están formando, que se habían formado y que se están formando todavía, salen a un mundo que va a recoger mucho de lo anterior a la pandemia, va a recoger muchas de las prácticas que han habido del teletrabajo, por ejemplo, y otras que son consecuencia de este híbrido, ¿no? Entonces, lo interesante era que se tienen que preparar para un mundo que de repente todavía no existe, pero que se está gestando actualmente.
Y ese es un desafío bastante amplio, porque si nosotros nos vamos a los 90, como gerentes, nuestra única tarea con la empresa era maximizar el valor de la empresa. Como vamos a ver en el tema 2, era explotar el modelo de negocio lo más que se pueda. Hoy por hoy no alcanza la eficiencia sola, ¿no? Ahí Janet nos dice como el caso de los muchachos que pisaban coca. Exactamente, exactamente, ¿no? Es esta conectividad y esta gratificación instantánea y estos mensajes pueden llegar a tal nivel que tu sociedad te dice, yo no quiero ser presidente, no quiero ser político, no quiero ser académico, quiero ser narcotraficante, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Algo se está haciendo mal ahí para que la aspiración de un niño sea esa, perdón, ¿no? Porque claro, estás viendo que el narcotráfico como mecanismo de progreso. Entonces nos tiene que hacer cuestionar y entre eso está este concepto que es VUCA, particularmente la volatilidad, la gran velocidad a la cual se están dando fenómenos de disrupción. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Está todo claro? Muy bien, ahí tenía tres preguntitas para ir cerrando la clase de hoy. A ver quiénes desean responderlas, es para estimular la discusión. Ya me respondieron la primera, ¿no? Vanina y Sergio con el tema del CR7. ¿Qué otros ejemplos de volatilidad a nivel global podríamos identificar? A nivel local, ¿qué otros más se les ocurre? ¿No? Y de repente tratar de empezar a discutir cómo nos va a afectar como futuros gestores de organizaciones. Pueden escoger responder una, dos o las tres si quieren. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer estos últimos 10 minutos de la clase. ¿Alguien? Y si no, se las dejo para reflexionar, ¿no? Para reflexionar, porque hay bastante, en diferentes industrias eh, pueden identificarse diferentes casos, ¿no? Ahí Graciela nos dice Rosso contra Dumbo. Dice que en realidad nunca ha habido un contra, son la misma, los dueños son los mismos, ¿no? Eh, eh, solo son dos propuestas diferentes, unas orientadas a cierto segmento y otras orientadas a otro segmento. Pero, por ejemplo, uno local, a ver, Laura, ¿te escuchamos? Laura, no sé si ya estás hablando, veo la actividad en tu micrófono, pero no logro escuchar. Ahora sí me escucha, Lick. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Disculpa. En, en tiempos de pandemia hubo el cierre de fronteras, lo cual también habría afectado al comercio internacional, quizás. Laura, te volví a perder. No logro escucharte. Una vez más. Lick, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya. En tiempos de pandemia ha habido un cierre de fronteras y esto ha afectado demasiado al comercio internacional. No sé si podría ser una volatilidad. Sí, sí, es volátil porque ha sido abrupto. Han tenido menos de una semana para que los negocios se adapten a estas nuevas condiciones, lo que significaba escasez, ¿no? Entonces, sí, es un muy buen ejemplo. Ahí, perdón, Pilar, no había alcanzado a leerte. El tema de Ucrania y Rusia también es un ejemplo de volatilidad, principalmente con lo que ha pasado con el rublo y con los precios del petróleo, ¿no? Vean que se da. Y bueno, aunque no crean, eso nos afecta positivamente a nosotros los bolivianos. Paul, ¿te escuchamos? Sí, licenciado, de lo que ha pasado aquí internamente ha sido lo que ha sucedido con el CEDEM y las denuncias de sobreprecio en algunos productos que ha cambiado bastante pues el concepto de las personas y de los beneficiarios respecto a eso, sobre todo de las madres de familia. Y ahora están pensando en pedir solamente dinero en unas billeteras digitales, pero
yo pienso que eso destruye la industria nacional, ¿no? Porque esos productos eran realmente para apoyar a la producción nacional y si eso sigue adelante va a causar muchos daños y eso es un ejemplo de volatilidad que está pasando ahora en Bolivia. En realidad, puede generar. Todavía no hay una repercusión clara, ya es evidenciado temas de corrupción, se ha evidenciado temas de ineficiencia organizativa, pero ahora el tema es cómo lo van a resolver, ¿no? Porque básicamente si tú pasas a un tema de billetera móvil es que te están pagando un año de manutención, perdón, y podría, si es que no se trabajan políticas educativas, principalmente educación sexual, devenir en un hecho en que se conciba el tener hijos como medio de supervivencia en lo que queda de la vida de la persona, ¿no? Y o sea, tiene repercusiones. El hecho de pasar de lo físico no solamente lo productivo, ¿no? Estas empresas nacionales que se van a ver afectadas, porque van a perder una gran cantidad de plata, porque claro, la gente va a comprar según lo que ellos quieren, pero lo más duro, creo que me parece ahí es la incidencia que pueda tener en la política, perdón, en nuestra gente, ¿no? Que empiecen a tener, que empecemos a ver, concebir hijos como medio de subsistencia. ¿Sí? Que es algo que ha pasado, me parece, si no estoy mal, en la Argentina, ¿no? Gracias, Pablo. Estaba muy interesante el ejemplo. Hay que ver qué sucede. Pero de hecho, en cuestión de horas, Galindo a mover el tablero, ¿no? Alejandro. Licenciado, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ay, perfecto. Eh, bueno, justamente quería mencionar el caso que usted mencionaba de la guerra, ¿no? Si nos vamos al ámbito local, el conocidísimo caso de la supuesta escasez del trigo, ¿no? Que incluso casi hace que suba los precios a nivel nacional. Bueno, incluso hizo que suba los precios en Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, eso a nivel nacional, ¿no? Pero también ese mismo eh, caso de la guerra igual ha tenido impacto a nivel global hasta en el ámbito del fútbol, ¿no? Porque los que son, digamos, fanáticos del fútbol pueden saber, ¿no? Que saben que un equipo inglés, específicamente el Chelsea, su presidente es ruso, ¿no? Y por ser solamente de esa nacionalidad, eh, los de la federación, los de la FIFA, no, los de la UEFA le han sancionado y tuvo varios problemas, cosa que hizo que entre en bancarrota el club, ¿no? Bueno, no específicamente el club, ¿no? Sino es que ya no podían, le han vetado de contrataciones y demás, entonces él tuvo que vender el club, ¿no? Y ahí podemos ver es un cambio abrupto, ¿no? Y para terminar, digamos, otro cambio, bueno, de volatilidad está en la tecnología de cómo antes se fabricaban los smartphones, perdón, como Apple y Samsung siempre eran dueños antes, ¿no? Pero ha entrado Xiaomi con su política de calidad-precio y calidad-precio, ¿no? Entonces has roto ese esquema, ¿no? Y ha sido ya de forma masiva el impacto que ha tenido los clientes a la hora de elegir un smartphone, ¿no? Porque antes había tres gamas y ahora hay como cinco o seis gamas, ¿no? Gama alta, media alta, ahora hay alta, media premium y todo un sinfín de gamas, ¿no? Entonces eso ha repercutido en la inserción de la empresa Xiaomi, ¿no? Eso Sí. es sencillo. Y no, muy excelente ejemplo. Mira, francamente no conocía el caso de FIFA de Chelsea, a ver, voy a indagar, pero si es así, wow, no, realmente, wow. Eh, gracias, Alejandro. Rosidel, y cerramos con War. Buenas tardes, licenciado. Un ejemplo tal vez aquí en la ciudad, en La Paz, sería cuando Helados Panda anunció su quiebra, por así decirlo, y eso hizo de que toda la gente empezara a comprar rápidamente sus helados para salvar esta empresa. ¿Sería un ejemplo de volatilidad, licenciado? Sí, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y todo lo que ha pasado ahí, porque de la noche a la mañana, una empresa que se hacía la burla de la otra empresa terminó haciendo una asociación para poder rescatar, digamos, algo de la imagen que había sido muy mermada por un meme, ¿no? Entonces, sí. Muy bien, Rosidel. Ahora, ¿te escuchamos?
Justamente estoy con ese ejemplo, Liz. Pero la relación de Don Pollo que se había burlado de helados panda. Encontré otro ejemplo que en Santa Cruz pasó, no sé si estaría bien con la empresa de Hot Burger, que ocurrió que encontraron cierto dedo en una cierta hamburguesa. Entonces, ¿cómo afectó a la empresa de la noche a la mañana? Empezaron, dijeron, pero fue solamente de un lugar, no fueron de todos. Entonces las personas sentían ese miedo y ya no querían ir a comprar a pesar que era un lugar. Y no sé, tú decías, pero no importa, es una empresa que se estableció hace años en Bolivia. Es netamente boliviana, pero aún así sentías ese miedo. Yo honestamente justo estaba viviendo en Santa Cruz y decía, no, por favor, no vayamos allí. Entonces, no sé si, creo que sí sería Hot Burger, si no me equivoco era. Sí, Eso sí, sí, podría sí. mencionar. Muy bien, ahora en realidad me has sacado el ejemplo, pero sí, porque en cuestión de meses termina cerrando la mayoría de sus sucursales. Francamente no le hice seguimiento. Pero yo decía, la solución es, el nombre está muerto, había que cambiarlo, ¿no? Por más de que al día siguiente lo han contratado a este tipo, siempre salen en las publicidades locales. Ah, es un artista, ¿no? Que te decía encima, súper cara dura, todo bien así con su pulgar. Pero bueno, son cosas que puede pasar, como claramente me dice, nos dice Michelle ahí, ¿no? Me marcó, ya no me gustan. Y es que en realidad no creo que alguien se arriesgaría a que pase. Si la empresa ha sido demasiado, pero nadie se va a dar cuenta, o si es que no se reporta ese dedo, es como, ¿qué es una hamburguesita, no? Total, le pagamos al tipo que nos denuncie. No, las condiciones han cambiado porque es, oye, yo encontré un dedo, le saco una foto y pasa lo que ha pasado. Y encima le hago un proceso, ¿no? Es muy buen ejemplo. Y bueno, para ir cerrando ahí, Graciela nos decía, hacer trajes de folclore, de hacer trajes de folclore a trajes de bioseguridad, te ha creado una nueva industria, los trajes de bioseguridad. Te ha creado una nueva industria. Ahora no sé si siguen vigentes esos, ¿no? Lo de los bitcoins en El Salvador podría ser, licenciado, sí, podría ser un ejemplo interesante. Estoy un poco desactualizado en cuanto al contexto, pero sí tenía entendido que el gobierno de El Salvador había adquirido, y esa era la gran crítica, ¿no? Había comprado un valor considerable de bitcoins justo cuando este reporta una caída fuerte. Claro, me imagino que están apostando al repunteo del bitcoin y sí, podría ser. Habría que ver cómo se va a ir moviendo esto, ¿no? Y bueno, eso sería, jóvenes. Excelente clase a todas y a todos los que han participado y a todos los que nos han escuchado. Espero esté claro lo que es VUCA en primer lugar, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y hoy por hoy hemos profundizado el tema de volatilidad. Velocidad, cambio abrupto, un antes y un después, ¿no? A cambio abrupto en las condiciones. Y la siguiente nos tocará incertidumbres, por eso que necesito que lean el control de lectura que les voy a dejar en unos minutitos, que se llama el escándalo de la predicción. ¿Sí? Hay una pregunta. Licenciado, ¿la hiperinflación en Argentina podría ser un ejemplo? Eh, y sí, a la velocidad a la que se está yendo, sí, pero no era algo que, que las empresas no podían prever o no habían visto, porque eso es la consecuencia de políticas que se han asumido hace ya varios años de decisiones. Se están pagando las decisiones que se han tomado hace mucho tiempo. Es por eso que ustedes, si hacen el análisis, entre 2019, 2020, 2019, 2018 y 2020, muchas grandes empresas dejan a la Argentina porque preveían este fenómeno, ¿no? Ahora sí da mucha, hay que ser muy empáticos con nuestros vecinos, los argentinos, porque el dólar se ha disparado. Lo último que he visto, el dólar blue estaba a 350 pesos argentinos. Es que realmente la política monetaria de ese país tiene que ser ajustada, ¿no? Francamente, más sobre eso no podría decirles, pero hay algo que hacer. Por eso mi ley ahorita está pisando fuerte, porque lo que dice, voy a dolarizar el país y listo, se fue el demonio el peso argentino, ¿no? Eso tiene sus pros y sus contras. ¿No? Tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. Pero me parece que el caso de la hiperinflación no es tan abrupto. Sí, lo que se dispara el precio, sí, pero este crecimiento del precio, digamos, esta hiperinflación se podía prever en base a los diagnósticos económicos que se hacían ya desde hace varios años. Cerrar el Banco Central. Sí, claro, es que si vas a dolarizar ya no te sirve un Banco Central.
¿no? Pero bueno, o cambiar la... Milei también tiene lo suyo, ¿no? Como cualquier político extrema, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha. Ningún extremo es bueno. Pero bueno, espero esté claro el tema de volatilidad. Les dejo el control de lectura, lo tienen que revisar, vamos a discutir para la próxima clase. Y quédense atentos al grupo de WhatsApp para ver si les abro el día lunes la entrega de esta tarea de qué es Buca o si les genero un nuevo link para que me lo van a subir sus trabajos. ¿Sí? A cerrar el Ministerio de la Mujer. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta el próximo martes. Hasta luego, Nick.